Soy el manager de Virtuality. Virtuality es una feria de tecnologías inmersivas, realidad virtual y realidad aumentada. Es una feria que nació hace 4 años en París, que ya hicimos 3 veces en París y una vez el año pasado en Buenos Aires. Y por primera vez lo vamos a organizar acá en San Juan el 8 y el 9 de marzo en el centro de convención de San Juan. ¿Qué son las tecnologías inmersivas? Las tecnologías inmersivas son la realidad virtual, la realidad aumentada y lo que se llama la realidad mixta, que es una mezcla de realidad virtual y realidad aumentada y que lo que hace, por ejemplo, Microsoft con un casco que se llama HoloLens. La realidad virtual es cuando pones un casco y te sumergís adentro de un mundo virtual. La realidad aumentada es cuando puedes ver la realidad, pero que vamos a agregar hologramas, datos en 3D, así que vas a poder ver la realidad y datos que no están, no existen. Bueno, son 2 días de ferias. El viernes 8 es más dedicado a los profesionales y el sábado es abierto a todo el mundo, al público en general. Son 2 días de ferias porque el evento tiene 2 objetivos: de generar negocios para los expositores, para que se conozca el ecosistema de tecnología inmersiva de San Juan, y también el objetivo es de democratizar estas tecnologías. Por eso tenemos un día abierto a todo el mundo, que es el sábado. Vienen 20 expositores, 12 son de San Juan. Por ejemplo, 2 vienen de la Universidad de San Juan, Elisa Pérez y Emilio Ormeño, que desarrollan proyectos de realidad virtual para la salud. También viene Microsoft, que va a presentar un taller para los desarrolladores y va a presentar el nuevo casco de Microsoft que se llama HoloLens 2. Y viene el director de la película de la coproducción franco-argentina de 3DAR, se llama Fernando Maldonado, y él es de San Juan, así que va a ser interesante de tener su punto de vista.